Vamos a abrir las Escrituras, el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículo 18 al 22. Vamos a leerlo. Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, y que su Santo Espíritu en esta mañana pueda usar mis labios y traer claridad. Que el sermón de hoy sea predicado con claridad para el entendimiento de todos los que escuchan, y para que todo su ser pueda ser santificado a través de la palabra de Dios. Amén. Hay plenitud de gozo en el ayuno, el título de este sermón. Hay plenitud de gozo en el ayuno. Acabamos de leer 5 versículos. El versículo 18 tenemos la interrogación a Jesús con respecto al ayuno. En el versículo 19 y 20, Jesús responde con una metáfora. En los siguientes versículos 21 y 22, Jesús nos presenta dos ilustraciones muy similares para dejar en claro quién es Él. ¿Escuchó? Para dejar en claro quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿De qué se trata el ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la presencia de Jesús representa plenitud de gozo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Pero para otros, como los fariseos, es causa de división, es causa de discordia, y por eso odian la presencia del Señor, odian todo lo que proviene de Él. La oposición toma fuerza con los líderes religiosos, con quienes estaban en autoridad, oposición en contra de Jesús. Estos fariseos, ellos creían que estaban separados del pecado. Los escribas, los rabinos, quienes eran maestros de la ley, rechazaban la doctrina de Jesús. La ley para ellos era mucho más importante que la misericordia y que la compasión. Ahora, la influencia de estos maestros, la influencia de estos líderes era masiva. Al igual que Jesús tenía sus discípulos, ellos también tenían sus simpatizantes. El versículo 18, Marcos relata un nuevo evento donde Jesús es el protagonista principal, pero ahora es interrogado. Es interrogado por los discípulos de Juan. Lo relata Mateo 9:14, que los discípulos de Juan vinieron. Pues, ¡qué sorpresa! Los discípulos de Juan
interrogando a Jesús sobre el ayuno. Recordemos que Juan el Bautista es presentado como un hombre de ayuno, su maestro, del cual las escrituras dicen que ni comía ni bebía, el Evangelio de Mateo 11:18. Y Marcos relata que Juan el Bautista comía miel silvestre y langostas. Entonces esto nos indica que Juan practicaba el ayuno con mucha frecuencia. En el caso de Juan, el ayuno reflejaba el deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación de su reino. Fue él el precursor del Mesías, y podemos ver que también los inculcó, enseñó a sus discípulos, pues la motivación de Juan el Bautista, era correcta, su propósito por ayunar era correcto, mientras que los religiosos, quienes solamente buscaban reconocimiento, además pensaban que también era un aporte para su salvación, y ellos lo habían convertido en una práctica regular, la cual tenía un gran reconocimiento en la sociedad. Pues en una de las parábolas de Jesús, las palabras del fariseo en el templo, que ayunaba 2 veces, que él ayunaba 2 veces a la semana, y criticaba al publicano. En la interrogación a Jesús, pues quieren saber por qué sus discípulos no ayunan. Pues esta pregunta de estos discípulos de Juan nos muestran que estos hombres, a pesar de ser discípulos de Juan el Bautista, no estaban con Jesús. De caso contrario, no hubieran perdido su tiempo con interrogaciones polémicas. Al parecer que había mayor influencia religiosa en sus vidas. A pesar de que todos hablaban, ellos escucharon del mismo Juan, y en toda Galilea, en toda Jerusalén, hablaban sobre el poder, sobre la autoridad de Dios. Habían visto todos los milagros. Pero estos hombres estaban tan preocupados por lo externo, estaban tan enfocados en lo exterior, lo que ellos podían ver. Al igual que los fariseos, ellos amaban ser vistos durante sus oraciones. Ellos estaban en sitios estratégicos, también en sus ayunos, en sus rituales. Todos sabían cuando los fariseos estaban orando. Su vida estaba enfocada en la apariencia religiosa, en la apariencia de santidad, llena de rituales externos, pero su interior, su alma, estaba podrida. Lamentablemente, el único que podía ver esto fue Jesús. Jesús miró con amor a aquellos despreciados. Él los miró con amor a aquellos perdidos, a los rechazados por la sociedad, a los leprosos. Jesús miró más allá de la condición física de todos los hombres. Al igual que hoy en día, Jesús es quien recibe a aquellos rechazados, a los que son despreciados de la sociedad, a los que son humillados. Jesús los recibe para darles vida nueva. Muy importante reconocer que el orgullo es el mayor peligro en la vida del creyente. El orgullo, el buscar reconocimiento, el buscar honra, el buscar el aplauso, es muy peligroso. Opaca el discernimiento a tal punto que llegan a usurpar el trono del rey, el trono de su majestad, de su creador, convirtiéndose en idólatras de su propio conocimiento, de sus propias virtudes.
y olvidan que todo lo que poseen es por la gracia de Dios y que todo lo que han recibido es para glorificar el nombre de Dios, para glorificarlo en la iglesia, no en todo lo que hagan. En la oración, oramos, glorificamos a Dios. Predicamos, glorificamos a Cristo. Adoramos, glorificamos a Cristo. En la reunión familiar, glorificamos a Cristo. En toda celebración, en toda festividad, en todo momento, en todo lugar, con todo lo que poseemos, nuestro deber es glorificar a Cristo. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan. En la vida del cristiano, Cristo es glorificado. Cristo es exaltado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que miramos nosotros de afuera? ¿Qué es lo que oímos? ¿De qué estamos rodeados? El humanismo. El humanismo, en el humanismo, quien brilla es el hombre. Quien busca reconocimiento es el hombre. En las iglesias, en las puertas, quien brilla son los hombres. En el altar brilla el hombre. En la predicación brilla el hombre. En la adoración brilla el hombre, el cantante. ¿Por qué no le podría llamar un adorador a alguien que busca gloria y aplauso? No, brilla para su propio ego, para alimentar su ego, para alimentar el yo, para recibir el aplauso. Ese es el humanismo que se ha introducido en la iglesia. Y otras iglesias han adoptado el humanismo. Le han dicho bienvenido. Bienvenido. Y Cristo lo han puesto a un lado. Ideas del hombre, visiones del hombre, pragmatismo que ha contaminado la iglesia. En la iglesia de Cristo tiene que brillar Cristo. En la iglesia de Jesús, el cuerpo tiene que adorar a Jesús. En la iglesia de Jesús, la iglesia tiene que predicar a Cristo Jesús. Tenemos que adorar a Jesús, tenemos que alabar a Jesús, tenemos que orar por Jesús. Cristo es el centro. ¿Por quién tenemos salvación? ¿Quién dio la vida para que nosotros hoy podamos hablar y estar libres de pecado, de maldad, de inmundicia? ¿Fue Cristo? Entonces, ¿a quién vamos a alabar? A Cristo. No adore al pastor, no adore al hermano, a la hermana. No, adórele a Cristo. No haga un ídolo de aquellos hombres. Y muchos tienden a ser un ídolo de sus propias virtudes. He ahí el gran peligro, el orgullo en un creyente. El mayor peligro que nosotros necesitamos estar atentos, preocupados de lo exterior, como aquellos fariseos, preocupados, aunque estaban con Juan escuchando las enseñanzas antes de que llegara, quién estaba predicando, quién estaba hablando, se acercaron a cuestionarle a Cristo Jesús. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué pasó? ¿Que no entendieron la palabra? ¿No escucharon? Pues eso sucede en muchas iglesias. Están en el templo, pero no están en la presencia de Cristo Jesús. Hay una gran diferencia. Necesitamos estar en Cristo Jesús. No en la iglesia, en Cristo Jesús. No en el building, no en el edificio, sino en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre, que su Santo Espíritu despierte a la iglesia. ¿A dónde debe estar su corazón? ¿A dónde debe estar el cuerpo de Cristo? Pues Marcos, en este relato, quiere que su audiencia, a quien él escribe, Marcos quiere que miren más allá de lo terrenal, con las ilustraciones que Jesús provee. Algo de la historia del judaísmo que nos enseñe con respecto al ayuno, a las tradiciones. Los fariseos
tenían una costumbre, como costumbre religiosa, les había dicho, ayunaban 2 días a la semana, el día jueves y el día lunes. Ahora, de acuerdo a la escritura, a la ley escrita por Moisés en el libro de Levítico, capítulo 13, el ayuno fue establecido para realizarse una vez al año. Una vez al año. La fiesta de la expiación, o Yom Kippur, hoy conocido como el Día de Arrepentimiento. Una vez al año. Hoy en día celebran esta fiesta los judíos y pues son 24 a 26 horas de ayuno y de intensa oración. Vamos también a hacer algunas consideraciones previas acerca del ayuno. Necesitamos tomar en cuenta que no solamente los judíos, no solamente los cristianos practican el ayuno, también lo practican los musulmanes. En el hinduismo la práctica es intensa del ayuno. Algunos católicos lo hacen durante la cuaresma. Otras personas practican el ayuno como un beneficio de salud, como una dieta. Pero lo más importante, las escrituras nos presentan varias razones por qué ayunar. Y pienso que la más importante es para la negación y la humillación de uno mismo, como una expresión de arrepentimiento, negarnos al yo, humillarnos para reconocer la majestad de Dios. La ciudad de Nínive, luego de la predicación de Jonás, proclamó ayuno, arrepentidos de su pecado. Nehemías, nos dice la escritura, que reunió al pueblo en ayuno y silicio para confesar sus pecados. Saulo de Tarso, después de su conversión, dice la escritura que no comió 3 días, por 3 días ni 3 noches no comió, 3 días no comió ni bebió. Daniel también buscó la presencia del Señor, no solamente en ayuno, pero en oración, ayuno y silicio, e hizo confesión de los pecados del pueblo. Otras ocasiones de ayuno fueron para pedir la dirección de Dios. Moisés ayunó, estaba apartado por 40 días y 40 noches en el Sinaí. No comió ni bebió. Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén, pidiendo dirección. Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho. Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, se humilló, dice la escritura, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. La reina Esther, conocen la historia, antes de exponerse, presentarse al rey, pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos y ayunara, y ella le hizo, también ayunó junto con sus doncellas. Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos. La iglesia de Antioquía, escuche, la iglesia ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Jesús, él mismo ayunó antes de comenzar su ministerio, 40 días. Nosotros sabemos que el ayuno es la abstinencia de alimentos. Ese es el concepto que todos tienen. No comer, no beber. Un ayuno completo, ayuno parcial, como lo guste. Pero creo que todos aquellos hombres, todos de los que relata la Biblia y muchos más que no conocemos y que todavía lo hacen, creo que todos aquellos acostumbraban a ayunar porque tenían en claro lo que hoy Sam Stones, un pastor, escribe con respecto al ayuno. Escuchen, el ayuno, renunciar los alimentos para ingerir la palabra de Dios, la belleza de Dios, la presencia de Dios, las bendiciones de Dios por amor a Cristo.
que el ayuno se trata de alimentarse de la plenitud de cada bendición divina asegurada para nosotros en Cristo. El ayuno ablanda nuestros corazones para experimentar la presencia de Cristo. ¿Está su corazón duro? Bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Ablanda los corazones para experimentar la presencia de Dios. Además de eso, expande la capacidad de nuestras almas de oír su voz, de estar seguros de su amor, de ser llenos de la plenitud de su gozo. Ahora, el ayuno no es algo que tú haces para Dios. Por el contrario, es la súplica, tu súplica, nuestras súplicas a Dios para que en su gracia y poder Él haga todo por nosotros conforme a su voluntad. Entonces, el ayuno no es un acto de fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad y no voy a comer, no voy a beber. No se trata de un acto de fuerza de voluntad. Quítalo eso de su mente. Es una declaración de debilidad. Tampoco es una obra de nuestros corazones, de nuestros cuerpos. Es una confesión de nuestra total dependencia de Dios y de su gracia. John Piper colabora con esto sobre el ayuno. Dice, cuando ayunamos, miramos hacia adelante con la esperanza de la consumación de la obra salvífica de Cristo y su presencia personal con nosotros para siempre. La presencia del Redentor con nosotros para siempre. Además, abre nuestros ojos espirituales, el ayuno. Abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo más claramente en la Escritura y sensibilizar nuestros corazones y que podamos disfrutar de su presencia. Ahora, ayunar para que te vean se llama hipocresía y lo relata Mateo capítulo 6, versículo 16. Porque el ayuno piadoso, en cambio, está motivado por un corazón que busca a Dios y no busca su propia admiración. El corazón que busca a Dios no busca su propia admiración. El profeta Isaías nos enseña lo que el Señor piensa con respecto al ayuno, lo que es de agrado para el Señor y lo que Él no aprueba. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual. En Isaías capítulo 58, del versículo 3 al 9. Ponga atención en estas palabras. En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean, se agarran a golpes. Espero que esto no suene familiar en su vida. Se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda la injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa. Ayunan así, brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Hermanos, usted se pregunta, todavía sigue preguntándose, ¿deberé ayunar? ¿Será que necesitamos ayunar? Permítame repetirle el verso 8 y 9.
Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. ¿Quién no ha deseado escuchar la voz de Dios que le diga, aquí estoy para protegerte? Mi justicia va delante de ti, porque estás en mi presencia, porque he escuchado tu clamor. Apártate de la hipocresía, no pelees, no discutas, no te agarres a golpes y digas que estás ayunando y digas que estás en la presencia del Señor. No, porque ese ayuno, eso no es el ayuno que agrada al Señor. Ese es el ayuno para ti, para los religiosos. Tan clara la palabra de Dios. Cuando ayunen, obren. No simplemente dejes de comer y lee la palabra. Ayuné. Tu hermano tiene hambre, acude con el pan y dale de comer. Necesita refugio, no tiene un lugar. Tú tienes un lugar. Libera a los esclavos, trae la palabra del Señor que da libertad. ¿A quién? A tu hermano carnal, a tu primo, a tus padres, a tus amigos, a los que están maltratados. Libera a los esclavos. Ese es el ayuno que agrada al Señor. Pues estos pasajes dejan muy claro Isaías 58, de qué se trata el verdadero ayuno. En la narración de Marcos, en los capítulos 19 y 20, Jesús responde con una pregunta retórica a aquellos que lo interrogaban acerca del ayuno y presenta una metáfora. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el versículo 19 y 20. Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. La celebración de una boda es la metáfora que Jesús presenta. Una celebración de familiares y amigos en donde abunda el gozo, no puede ser interrumpida por la aflicción, no puede ser interrumpida por el cilicio, lo cual estaba vinculado con el ayuno. Es por eso que Jesús prácticamente les está afirmando que Él era el novio ya profetizado, el esposo que Israel estaba esperando. Isaías 62:5. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo. Como un joven con una dona, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. El Evangelio de Juan, capítulo 3, 28. Juan el Bautista ya lo había anunciado. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Mientras Jesús está con ellos, con sus amigos y discípulos, están en una celebración. Cuando sea llevado, ellos ayunarán.
Aquellos amigos, discípulos, estaban vacíos, vacíos de lo terrenal, pero estaban llenos de lo celestial. En total dependencia de Dios, estaban celebrando con el Señor. Salmista, en el Salmo 16:11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia de Él estaban sus amigos, sus discípulos. No había la necesidad. La pregunta que hacen los fariseos acerca de por qué los discípulos de Cristo no ayunan, está mostrando una vez más que no entendían que el Mesías ya había venido y que estaba en medio de ellos en la persona de Jesús. Y como el novio cuida de ellos, como el novio protege, los cuida, los guarda con amor, los protege con sabiduría, al no exponer las cargas establecidas por los religiosos, las cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Ayunar, no era el tiempo de sus discípulos. Ellos llevaban un yugo, pero llevaban el yugo de Cristo, el cual es ligero y placentero. El yugo de Cristo. Estaban en total dependencia del Señor. ¿Es esa la situación de cada uno de ustedes? ¿Cuál es su situación? ¿Es al igual que los amigos del Señor, que los discípulos, quienes estaban vacíos de lo terrenal y estaban llenos de lo celestial? ¿Es esa la situación? ¿O es distinta? Pues, si no es así, deberíamos orar y clamar al Señor que nos permita estar cerca de Él, llenos de Él, vacíos del mundo, en su presencia, buscando fervorosamente del Señor. En los versículos 21 y 22, las ilustraciones son muy similares. ¿Y qué hace con esto el Señor? Simplemente quiere reafirmar que aquellos que disponen su corazón, son transformados. Aquellos que disponen su corazón son transformados en la presencia de Jesús. Son transformados. Los vestidos viejos, trabajadores, no podían ser remendados con un paño nuevo, porque lo único que sucedía era que causaba una mayor rotura. Y esto nos ilustra lo exterior de la persona. Son dos ilustraciones que el Señor pone: el vestido viejo con un remiendo y los odres viejos. La primera nos muestra lo exterior, representa lo exterior, lo que verdaderamente es agradable a los ojos de Dios. La vestidura del Señor es nueva. La que provee para el creyente no está vieja, no está rota. La que lleva puesta sí, está vieja, está rota, sucia, llena de pecado, llena de inmundicia. Y el Señor no va a poner un remiendo, Él la quita para ponerle una nueva. Una nueva vestimenta de justicia es lo que el Señor provee. Pero lo más importante está oculto en el interior. Como los odres, pues los odres, o llamados pellejos, eran recipientes en los cuales transportaban vino, leche, agua en aquel entonces. Y la parte interior de estos odres, si es que eran viejos, se partían y se volvían inservibles cuando se ponía un vino nuevo. El creyente representa un nuevo odre
está listo para ser llenado de todo lo que Cristo tiene, de todas sus enseñanzas, para poder crecer, para poder dar fruto. Quien está lleno de la tradición, quien está lleno de sabiduría humana, no puede entender el poder de Dios. No lo puede entender, no lo puede comprender. ¿Por qué razón? Dice la Escritura, porque Dios en su sabio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Mediante la locura de la predicación. Por el sabio designio del Señor. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él trabaja en la restauración del hombre. Y adentro o afuera, de ese corazón, en esos corazones dispuestos a ser cambiados, esos corazones que han dejado aparte la tradición, las costumbres religiosas, y han dispuesto a Cristo. Dios no puede trabajar en un corazón que está lleno de tradición, lleno de religión, que no quiere aceptar, que siempre está discutiendo, que siempre está opuesto a la enseñanza de Él, que siempre cuestiona, como aquellos hombres, discípulos de Juan. Pero no eran ni discípulos de Juan, no muestran ser discípulos de Juan, ni de Jesús, ni de los fariseos. Están cuestionando, no creen en nada, cuestionan. Dios no puede trabajar en un corazón que está así, que rechaza. Él trabaja en esos corazones que están dispuestos, que aceptan, que se humillan ante su presencia. Quien restaura, Él es quien provee un nuevo corazón, cuando dice la palabra, para que podamos escuchar, para que podamos obedecer la voz. Y luego el Señor nos viste de su justicia, nos trae una vestimenta nueva, para que nosotros podamos obrar en amor, para que nosotros podamos volvernos sensibles a la necesidad del prójimo y que podamos actuar, no solamente hablar, sino que podamos actuar, que podamos traer el alimento a los necesitados, que podamos orar, que podamos ayunar, que nos podamos vaciar de nuestros propios deseos y ser llenos del Señor. El apóstol Pablo escribió a los colosenses: Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo y está en todos. El Señor quiere enseñarnos que Él es todo a través del ayuno. Cristo es nuestro ayuno. Él es tu ayuno. Él es tu alimento. Dejas todo lo carnal, todo lo mundano, el alimento que termina en la letrina, para alimentarte de su palabra, para disfrutar de sus bendiciones, para deleitarte con todo lo que Él tiene en su presencia. Ese es el ayuno. Cristo es nuestro ayuno. Cristo es nuestro descanso. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es todo. En Él descansamos. En Él somos fortalecidos. No nos preocupemos si no vamos a comer, si no podemos beber, porque en Él somos fortalecidos. Él es el que te va a llevar a ayunar. Él es el que te va a llevar a orar. Él va a poner un deseo tan intenso en tu corazón que tú dices: sácame de aquí, sácame, que necesito entrar en la presencia del Señor, necesito llegar, quiero ayunar, quiero sentir su presencia, quiero que mis ojos sean abiertos para entender esta escritura que no la entiendo. Necesito entender tu palabra, Señor. Sácame, que quiero entrar en el templo. Sácame del guiso, apártame de las redes sociales, apártame del mundo. Permíteme entrar en ese desierto para estar a solas contigo, Señor. Para deleitarme contigo. Llévame como Moisés 40 días. Sácame, Señor, para que pueda conocerte, para que pueda haber deleite en mi vida, para que pueda entender todos tus propósitos, que pueda entender
todos tus designios, Señor, que son solamente para nuestro bien. Cristo es todo. Cristo es todo. Le dice a los colosenses, se los dijo, lo escribió, una carta a ellos, pero la palabra de Dios es eterna, para siempre, como se los dijo a ellos en el Nuevo Testamento. Muchos proclamaron que Cristo es todo, pero hoy el Señor nos dice a nosotros, yo soy tu todo. Esta palabra es también para nosotros, que Él es nuestro todo, que Él es todo, y que nosotros nos deleitamos en Él, que en Él encontramos la plenitud del gozo. En ese ayuno, en esa separación, estamos en su presencia, estamos en Cristo. Hermanos, el ayunar, qué privilegio, porque vas a conocer de Dios. No se trata que no coma, que no beba, porque eso se va a convertir en una dieta, que haya un deseo en su corazón, olvidarse de los alimentos, pero el deseo de, Señor, quiero conocerte. Voy a ayunar, olvídese, voy a ayunar, quiero conocerte. No tengo deseo de comer de nada, sino de conocerte. Tú eres mi ayuno, tú eres mi todo, y entiendo tu escritura. Ahora comprendo por qué ellos preguntaban, porque no podían disfrutar, porque no estaban contigo. Ahora tú les dijiste, cuando yo me vaya, ahí van a necesitar ayunar. Cuando estás lejos de Cristo, necesitas ayunar, necesitas orar. Cuando estás lejos de su presencia, cuando te has apartado, el Señor dijo, cuando no esté, cuando me vaya, necesitan ayudar. Y muchas veces la iglesia está lejos de Cristo y necesita ayunar, necesita apartarse de todo y acercarse y deleitarse en las cosas del Señor. Él es nuestro ayuno. Que Él sea tu ayuno. Que Él sea el todo en tu vida, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Quiero concluir con el siguiente pasaje. 2 de Corintios 4:6. Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Entonces tú, Señor, tú eres esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. La luz que brilla en el corazón de tus hijos, para que puedan conocer tu gloria en aquel resplandor de Cristo Jesús, Señor. Pero hay muchos que están ciegos, Padre. Hay muchos que están en tinieblas. Tú eres la única esperanza, Cristo Jesús. Clamamos que hoy, Padre, cuando escuchen, vuelvan a escuchar, o los que han escuchado tu palabra, que tú eres el restaurador, que tú eres el ayuno, que tú eres el todo, que tú eres, Señor, la plenitud de gozo, que puedan llegar esos afligidos a tu presencia. Clamamos, Señor, que puedan buscar de ti, porque tú ya pusiste en su corazón, no porque ellos quieran, sino porque tú ya obraste a través de tu propia palabra, Señor. Confiamos en tu palabra, es nuestra ancla, creemos en ella, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias a ti por esta bendita palabra, Jesús. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender quién es el Salvador, el Mesías. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tú has puesto los medios necesarios para conocerte, como la oración, la adoración, el ayuno, la enseñanza de la Escritura, para conocerte a ti, Señor, y para que podamos darte gloria a ti, Jesús, para darte gloria en todo lo que hagamos, en todo momento, Señor, en todo lugar, gozosos, porque estamos en tu presencia, gozosos, glorificando el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito sea el nombre de Cristo.